Las autoridades informaron que han tomado dos medidas. La primera son los limitadores de velocidad. Estos son dispositivos que se deben colocar en las unidades de transporte que no permiten que excedan arriba de 80 kilómetros por hora. La segunda decisión a cumplir es el certificado de funcionalidad que deben presentar los propietarios a la Dirección General de Transportes. Asimismo, todas las unidades deberán mostrar la factura del servicio de revisión del autobús y el documento que soporte que éste esté en óptimas condiciones. Se inicia el proceso de sanciones a todos aquellos que no tengan el sistema de limitador de velocidad, porque eso es relevante. Y ustedes lo ven en la parte de la derecha abajo, de buses de transporte extraurbano, solo son 300 buses los que tienen ese sistema limitador. Y es justamente donde se deben de implementar. Diferentes argumentos, diferentes excusas que habían por lo cual no se puede implementar. Sin embargo, hemos hecho las resoluciones correspondientes. Ya el Ministerio de Comunicaciones ya firmó la resolución ministerial que permite hacer las sanciones. De no hacerlo, en caso se registre un incidente, las autoridades judiciales pueden considerar la falta del certificado como un factor que determine la responsabilidad del propietario de la unidad de transporte ante un accidente. El viceministro explicó que en la actualidad se conoce que solo alrededor de 300 buses cuentan con este sistema, pese a que es obligatorio para el transporte de pasajeros y de carga. Definitivamente es Vox Populi lo que la población quiere que se implemente para que ya no existan tantos accidentes de tránsito, que al final es una realidad en nuestro país. Lamentable, porque son cientos de familias que viven un luto permanente porque a un piloto se le ocurre manejar bajo efectos de alcohol, bajo efectos de estupefacientes o simplemente correr la unidad en las carreteras a 160, 180 kilómetros por hora. Vamos a conocer detalles de qué se está tratando de hacer y para ello le doy la bienvenida a Max Santa Cruz a este espacio. Esta es tu casa, Max. Qué bueno estar aquí con tu persona. Max, Sandy, muy feliz año. Fernando, muy feliz año. Gracias por recibirme de nueva cuenta y ustedes de la audiencia que nos ve desde casa también un abrazo de feliz año. Max, esta situación de los limitadores de velocidad, ¿cómo ves tú este proyecto? ¿Qué tan realista puede ser para poder reducir los accidentes de tránsito del transporte pesado, del transporte público, especialmente el extraurbano, con un antecedente que el año pasado la cantidad de busazos que hemos visto, la cantidad de accidentes y no digamos diciembre también que estuvimos reportando varias tragedias? Bueno, esto no es una disposición nueva, esta es una disposición que data al menos desde el 2016, y si me voy un poco para atrás, tal vez en mecanismos menos tecnológicos, ¿recuerdan ustedes que se obligó en alguna época al transporte pesado, especialmente trailers y cabezales, una especie de aleta que se ubicaba en la parte de arriba de la cabina, no solo por temas de aerodinámica, pero también decían que era para poder de alguna forma reducir la velocidad de los trailers? Poco ha servido tanto ese tipo de modificaciones físicas como los dispositivos que en su momento se tenían con topes de velocidad en los vehículos, porque al final de cuentas no hay quien verifique si eso se cumple o está en funcionamiento. Y es porque si ustedes van a revisar cuál es el personal con el que cuenta la Dirección General de Transporte del Ministerio de Comunicaciones, se van a encontrar que hay cerca de 20 inspectores a nivel nacional. ¿Cómo va a ser posible que 20 inspectores a nivel nacional tengan la posibilidad entonces de verificar dichos dispositivos? Es decir, la idea puede ser muy buena, sin duda. Todo el mundo apostamos a que cualquier iniciativa que tenga que ver para poder reducir la posibilidad de cualquier accidente y especialmente las tragedias de muerte que hemos visto por las imprudencias de los pilotos de autobuses que cada vez son más frecuentes, pues sin duda se aplaude. Pero si eso no va acompañado con una infraestructura a nivel de personal o mayores capacidades para poder verificar que esto suceda, ya sea en colaboración, por ejemplo, con la policía municipal o la policía, por ejemplo, Covial, no es Covial, es Provial, o bien con las policías municipales de tránsito también de los municipios, aunque no sea competencia de ellos, pues yo creo que entonces si nos ponemos todos de acuerdo, las cosas pueden ir mejor. Pero mientras eso no suceda, vamos a ver buenas iniciativas sin poca capacidad de verificación y lo que es más triste, sin los resultados que todos esperamos.
Les voy a compartir un dato alarmante a los dos. De la totalidad del parque vehicular que se dedica a este negocio, ser buses extraurbanos, al día de hoy, solo 300 autobuses tienen este medidor de velocidad. Estamos ante una situación que pareciera anárquica porque el Estado es débil y no hay una coercibilidad para que realmente todos los buses tengan este aparato. Y yo me voy un poco también al paso anterior. O sea, estamos hablando de la parte sancionatoria en función de una medida que nos va a servir para poder disminuir causas terribles como la muerte por los pilotos imprudentes. Pero ¿dónde está la parte de prevención? Y la parte de prevención es en la educación vial, en la calificación de los pilotos que van a conducir los autobuses o el transporte pesado, en la revisión de las unidades. Recuerden que habían dicho que no más de 20, 25 años de antigüedad tenía que tener la unidad para poder saber si esa unidad estaba en capacidad de ser utilizada y con seguridad. Y sencillamente todos brincaron y dijeron, no, mira aquí el chasis sigue el mismo, pero cambiaron el motor, o dejaron el motor, pero cambiaron el chasis, y al final de cuentas se chapuceó un poco la norma o la posibilidad de verificar estos elementos de seguridad, y las cosas siguieron exactamente lo mismo, al punto de que hemos seguido presenciando con tristeza y con tragedia la muerte de muchos guatemaltecos en el transporte extraurbano. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar a tener la capacidad, pienso yo, de poder tener estas posibilidades de verificación con personal limitado, con presupuesto reducido? Porque el Ministerio de Comunicaciones, recordemos que por lo menos en lo que se había previsto para el 2026, que nuevamente quedó el de 2025, se había reducido en cerca de 2,000 millones de quetzales el presupuesto a nivel general. Ahora pues regresarán con las modificaciones que se puedan hacer en el 2025, ahora para el 2026, pero creo que se requiere de una infraestructura mayor. Y no solo es tirar normas por tirar normas, porque es lo que conviene para salir del momento y del fuego del momento que la gente pide ante la tragedia. Creo que hay que hacer las cosas bien y hay que tomar esas iniciativas, sí, pero en paralelo tenemos que fortalecer las capacidades sancionatorias, pero también las capacidades de prevención y educación, que muchas veces nunca le apostamos a la educación ni a la prevención, que sería fundamental para no poder llegar al final de cuentas al resultado de lo que tenemos. Y termino con esto. Y en la parte sancionatoria, lo más triste de esto es que durante el feriado último se pararon verificaron 1.435 autobuses o de transporte durante la época de fin de año. Se sancionaron cerca de 500 o más o menos unidades por diferentes razones. ¿Cuánto es realmente la capacidad de sanción efectiva para que se retire de circulación el transporte eficiente, que un piloto nunca se le vuelva a dar una licencia, que una compañía o empresa encargada de transporte que haya violado e infringido numerosas veces en las disposiciones legales verdaderamente se le retire la licencia para poder operar? No, por alguna razón o por otra vuelven a salir las mismas unidades, vuelven a salir los mismos pilotos y vuelven a salir las mismas empresas, y tristemente la gente sigue poniendo los muertos ante la incapacidad, inoperancia del Estado de poder verificar con efectividad las sanciones que todo este tipo de disposiciones hoy día se plantean, pero no hay forma de verificar. Ahora, ¿realmente va a asustar a la empresa propietaria de los buses el hecho de que si no le coloca este artefacto que reduce la velocidad, les puedan cancelar las licencias? Pues debería de asustarles si hay quien cumpla con la verificación, pero si no hay quien, con 20 personas a nivel nacional es muy difícil. Lógico. Y yo sí aplaudo a los que son responsables, a los empresarios responsables, a los pilotos responsables que hacen bien las cosas, que cumplen con el pago del seguro, incluso por unidades, que cumplen con las verificaciones necesarias de mecánicas, que cumplen con las verificaciones y capacitaciones necesarias del personal que está contratado, que cumplen con los límites de velocidad, que incluso agregan esos elementos o dispositivos de control de velocidades máximas para el transporte. Pero, o sea, tristemente, estos paran siendo la excepción de la regla y no la regla. Y entonces, mientras no haya quien sancione de manera drástica, y no solo se tiren leyes por tirar, pero que tenga también la sanción una repercusión seria en el bolsillo o incluso en las responsabilidades, no solo civiles, sino que a rato hasta penales. Claro, de las empresas o de los pilotos, pues esta historia va a ser como darle la vuelta, se nos acabó el problema, más o menos lo tapamos, hicimos lo que se pudo, esperamos que no pase nada, y cuando vuelve a haber otro camionetazo, tristemente, y otra tragedia, volvemos a recordarnos del tema, volvemos a revisar qué es lo que se hizo, lo que no se hizo, y estamos en la misma discusión de siempre. Lamentablemente, con todo esto que se ha notado de parte de ambos, hemos visto que realmente las multas
pues no son una medida disuasiva, que es lo que debería ser, sino son parte de los costos de operar, lo que estamos viendo. Max, ¿realmente crees que hay forma de poder rescatar esta crisis en la que nos encontramos en el transporte y sobre todo prevenir tantos accidentes, que el Estado pueda finalmente controlar la situación, ordenar y sobre todo hacer cumplir la ley? Porque pareciera que nadie la está respetando, especialmente en este tema. Sin duda. 9.800 personas muertas por accidentes de tránsito en los últimos 5 años. Esa cifra nos debería decir mucho. Claro. Para poder tomar las acciones necesarias. Yo creo que mientras haya voluntad política, pero real, no del discurso al momento, sino que verdaderamente con acciones que sustenten lo que yo estoy proponiendo y lo que estoy señalando, las cosas pueden cambiar. Pero hagamos visibles en serio también las responsabilidades de quien tienen bajo su cargo no solo las decisiones dentro de una institución del Estado, pero también las empresas que eventualmente incluso puedan tener con una especie de alerta las propias autoridades, decir, miren, la empresa tal tiene una certificación porque ha cumplido con los requisitos. Usted va a poder viajar, entre lo que cabe la posibilidad, lo más seguro posible. La empresa tal no ha cumplido, y que la gente lo sepa, porque si no la gente no sabe, el ciudadano que aborda una camioneta lo hace confiado de que todo va a estar bien y que van a llegar al final a su destino. Entonces, si las sanciones no son altas, si las repercusiones de las sanciones no son verdaderamente contundentes para poder modificar el modelo de lo que hoy en día ya no funciona, si no se fortalece una Dirección General de Transporte, que es la encargada de verificar eso, si no se coordina con las policías municipales de tránsito, aunque no sea su responsabilidad, pero pasan por rutas nacionales cerca de los municipios donde podrían colaborar con ello, que los legisladores tengan la capacidad de poder coordinar estos esfuerzos y que exista la voluntad política de autoridades locales, autoridades distritales, autoridades nacionales para poder atacar este tema, porque en serio, no solo pongamos el tema de las camionetas, y con esto también agrego los vehículos que circulan sin luces. A mí me tocó ver el fin de año cualquier cantidad de vehículos, pick-ups, carros privados, particulares, que no llevan luces en la parte trasera, que es un peligro para quien va dentro del vehículo sin luces, pero es un peligro para uno que viene atrás en la noche y que se encuentra con un vehículo de pronto, de repente, sin una luz. Y eso me imagino que sucederá también en muchos de los transportes pesados, especialmente que no llevan o no han verificado. Y nadie los para, nadie dice nada, todo sigue igual, vemos carros sin placas, vemos carros con placas tapadas, y entonces, al final de cuentas, paramos estando en una situación en la que, triste y lamentablemente, cada quien hace lo que se le da la gana. Sí. Y eso es lo que yo creo que deberíamos de cambiar si existe la voluntad para hacerlo. Bueno, Max, muchas gracias de verdad por este análisis y esta visual desde tu perspectiva y experiencia. Definitivamente estamos en una situación muy compleja en el país con estos busazos y, por supuesto, la irresponsabilidad que se da en el manejo del transporte extraurbano en nuestro país. Sin duda alguna. Gracias, Max, por acompañarnos, por ese conocimiento también que nos compartes. Y agradecemos también a Fernando Prera, quien forma parte también de este análisis profundo que hemos realizado de estos dos temas destacados de esta noche. A ustedes nuevamente por la oportunidad del espacio y un verdadero gusto estar nuevamente en este set con ustedes. Muy bien, vamos a hacer una pausa en la medida, la invitación cordial para que no cambie porque regresa Sandy Monroy con más acá en este su programa. Vamos a la pausa.